Buenas, hoy en los especiales festivos de Caracol vamos a hablar de los 40 años del hombre en la luna. Hace 40 años, el hombre llegó a la luna. Sucedió desde los Estados Unidos en la noche del 20 al 21 de julio de 1969, y aquí se completó un imaginario que había recorrido la cultura de la especie humana desde el principio de los tiempos. Esto tiene una importancia simbólica gigantesca, porque es la realización de un sueño que se ha tenido desde el origen. Siempre la luna ha sido uno de los fundamentos de la relación del hombre con el cosmos. Ha sido la que determina los ciclos de las mareas, de la fertilidad de las mujeres, de la tierra. Una cantidad de cosas están determinadas por la luna. Tiene cualquier cantidad de acepciones, forma parte del imaginario. Hay quienes la llaman en Babilonia, era un dios que se llamaba Sin, ha tenido siempre una connotación de Dios. Ella navegaba a través del cielo en un barco, en la diosa de Babilonia Sin. En Japón es un dios masculino, y el sol es el que es femenino. En Japón era Tsukiyoki, la luna, que es un dios, y Amaterasu, el sol, que es una mujer, y se manifestaba como un conejo en el rostro de la luna. Tiene muchísimos nombres. Los romanos la llamaban Luna, por eso la llamamos así nosotros. Los griegos Selene, la llamaban la hermana de Helio, el sol, y cada tarde bañaba el océano que atravesaba en un carro de plata, y tenía una especial predilección por los amantes Selene, y muchas veces acariciaba a su propio amante dormido. Por eso va a estar ligadísima a todas las historias de amor. También hablan de Shen-O, la diosa luna de los chinos, que es una mujer joven y hermosa que le robó a su marido el elixir de la inmortalidad y voló a la luna, y allá vive en un estado confortable y espléndido, como un refugio de Ina. También Ina, la diosa polinesia de la vida y de la muerte, que se retiró cuando ya había terminado sus tareas en la tierra y se puso a tejer con una corteza de banano, y se encuentra en la luna. Y están en las estrellas que brillan en Rusia, son hijas del sol y de la luna. En algunas partes del África, la luna es la esposa del sol, que ella era inmaculada, pero un día el sol la salpicó de barro. Otras leyendas hablan de que había dos soles, y uno de ellos era la esposa, la lavó en el río y quedó blanca. La luna la representan como mujeres hermosas, inteligentes, con personalidades polifacéticas, que cambian de día y emprenden viajes. Y en Norteamérica, entre los algonquinos, ella se iba y había que hacerla volver para regresar a las temporadas de caza. En las regiones de Australia, ella se iba cuando ya se cansaba del amor y necesitaba unos días de descanso. Siempre fue la constante, porque ella era más constante que el sol.
que a veces es frío y otras veces es caliente, mientras que ella sonríe por igual en invierno y en verano. Entonces hay una cantidad de mitos alrededor de la luna que están desde el comienzo de los tiempos. Hay mitos en todas las culturas. En la cultura de los guaraníes se habla de la luna que un día quiso bañarse en el río, que un día convenció a las nubes para que pudiera bajar, y empezó desde la puesta del sol hasta el alba a mirar cómo era que vivía la gente en la tierra. Estaba encantada, paseó por la selva del Alto Paraná, conoció aromas misteriosos, sabores, un poco de cosas bien chéveres, y de pronto se encontró con un viejo labrador. Y el labrador la salvó porque un jaguar la iba a atacar, le iba a clavar los dientes, y el otro la salvó con el cuchillo. Luego la luna tuvo hambre y entonces la llevó a la casa y le dijo: te ofrecemos nuestra pobreza. Y la llevó a un lugar que estaba apartado de todo, muy lejos. El labrador vivía allá en una especie de exilio, en una choza, con su hija y con su mujer, y estaban allá muy alejados. Entonces la luna se dio cuenta que ellos no tenían nada que comer y que lo último que le daban se lo dieron a ella. La última tortilla de maíz se la dieron a ella, y que le pusieron, entonces ella los iluminó con sus mejores luces y se puso muy contenta, y luego subió y de pronto se dio cuenta que ellos, ya al amanecer, se dio cuenta que ellos no tenían nada que comer y que le habían dado a ella lo último que tenían. Y ese acto de generosidad que la conmovió hizo que ella primero los alumbrara impresionante, y que luego amaneciera eso lleno de árboles, de una cantidad de árboles con unas hojas de un verde oscuro que se asomaban con flores blancas. Entonces, a partir de eso, la niña, la hija del labrador, no murió y se volvió la dueña de una cosa que es muy importante en el hemisferio sur, en el cono sur, que es la yerba mate, y anda por el mundo ofreciéndosela a los demás. Y la yerba mate despierta a los dormidos, corrige a los haraganes, hermana a las gentes que no se conocen. Entonces la luna premió la generosidad del labrador y de su hija, dándoles el regalo de la yerba mate, cuenta la gente del Paraná. Cuentan los chandelas, que los habíamos visto, como una princesa se bañó un día en el río cuando pensó que las mujeres ya se habían ido y que no había nadie, y resulta que el dios Luna la vio, porque entre los hindúes es un dios Luna, y se enamoró de ella y la poseyó, y ella después llegó a su casa totalmente alterada, sin saber cómo contar lo que había pasado, y el dios Luna se presentó ante su familia y le dijo: tranquila, no hay ningún problema, ese hijo que vas a tener va a ser el comienzo de una gran dinastía. Y ese es el origen de la dinastía de los chandelas, que son los que van a crear los templos de Khajuraho, los templos eróticos de la India, que son toda una cosmovisión alrededor de la espiritualidad y la sexualidad como un solo todo, que hace posible que el hombre participe de la divinidad del universo a través de estas fuerzas cósmicas. Entonces la luna va apareciendo en todos los lados, en todos los mitos, en cada una de las historias. La luna va formando parte del imaginario. El sol, Chía, es nuestra luna, también es parte de la luna de los muiscas. También va creando calendarios. Hay muchos pueblos que tienen calendarios lunares, y muchos de los calendarios religiosos están dados más por los calendarios lunares que solares. Hay quienes van a combinar los calendarios lunares con los calendarios solares, pero hay mucha gente que tiene, muchos pueblos que tienen un mes lunar, que es un periodo comprendido entre dos momentos en que la luna se halla exactamente en la misma fase. Ya sea, algunos lo hacen en la creciente y otros lo hacen en la menguante, y eso se llama el mes lunar, y cada mes lunar tiene 29.53 días solares. Entonces el mes lunar ha sido básicamente utilizado para regularizar los ciclos de la naturaleza. Por eso es que se le relaciona con los ciclos de las mujeres, de la sexualidad de las mujeres, y con los ciclos de las mareas. Y se hace en un punto arbitrario, o sea, usted lo arranca desde cualquier lado, pero siempre lo va a contar de la misma manera. Entonces, en el calendario chino es la luna nueva, o sea, el primer día en que la luna no se ve en el cielo, así comienza el mes. Otros calendarios solares y lunares toman el primer día del mes de la luna creciente. Entonces, muchos van a tratar de esto, y todo el horóscopo chino, todo el zodiaco chino está determinado por el mes lunar. Los vietnamitas cuentan su año nuevo por el mes lunar.
es, digamos, muchos pueblos del Oriente, es a través de eso que lo van a contar. En el caso de los musulmanes, su calendario es lunar y el mes del Ramadán es un mes que se hace a través del ciclo de la luna, y es en el 9º mes lunar es cuando se produce el Ramadán. Y se hace por la posición que tiene la luna, pero combinan el calendario lunar, pero combinan con el sol el hecho de que el ayuno empieza en el momento en que el sol despunta y el ayuno termina en el momento en que el sol se oculta durante el mes lunar del Ramadán. Y así es como determinan los musulmanes uno de los puntos más importantes de ellos, que son de los 5 pilares del Islam, el ayuno del Ramadán, que es una de las cosas más fundamentales. Los incas van a crear todo un calendario que tiene 360 días y que está estructurado alrededor de la luna, y llaman a los meses Capac Raimiquilla, que es la luna de la gran fiesta del sol, que equivale al mes de diciembre o del descanso. Camaiquilla, que es una pequeña luna creciente en enero, que es cuando el maíz está creciendo. Hatun Puiquilla, que es la luna creciente de febrero, es el tiempo de vestir taparrabos. Paya Quilla, que es la luna de la flor creciente de marzo, que es el mes en que va madurando la tierra. Ayaiquilla, que es la luna de las espigas gemelas en abril, de las cosechas del descanso. Amuyaiquilla, que es la luna de la cosecha, cuando el maíz se seca para almacenarlo. Quilla, junio, la cosecha de patata, la raturación del suelo. Chakra Quilla, la luna del riego, que es julio, el mes de la redistribución de las tierras. Chakra Quilla, que es la luna de siembra en agosto, y es el mes para sembrar. Kola Quilla, la luna de la fiesta de septiembre, que es el mes para plantar. Uma Raimiquilla, que es la luna de las fiestas de la Oma, octubre, tiempo para espantar a los pájaros de los campos recién cultivados. Amayaiquilla, la luna de la fiesta de la provincia de Ayamarca, noviembre, el tiempo de rezar los campos. Entonces hay calendarios de muchas civilizaciones y de muchos pueblos regidos por la luna. Entonces, por un lado está su carácter divino, por otro lado está su carácter de calendario. Por otro lado, empieza el sueño humano de tratar de llegar a la luna de muchas maneras. Una de las formas en que se trata de llegar a la luna es a través de los efectos especiales de Méliès, que va a intentar en los albores del cine, pero hay un hombre que intenta llegar a la luna mucho antes, que es Julio Verne. Julio Verne intenta llegar a la luna en una novela, que es precisamente de la Tierra a la Luna, cuando acababa de pasar la Guerra de Secesión Americana, y había un poco de generales más bien aburridos, sin mucho plan. Entonces el otro, como los vio ahí como más o menos aburridos, se le ocurre empezar a darles un proyecto que pueda darles sensación. Es una manera además satírica de mostrar el gusto de los estadounidenses por las novedades. Entonces empieza a contarles que hay una idea, la Asociación del Gun Club, es como se llama en el libro, tiene la idea de enviar un proyectil gigante a la luna. Y entonces ahí empieza a contarle los detalles de los informes de los observatorios de Cambridge y cómo se van a resolver una serie de problemas, las características del cañón, la forma, el tamaño del proyectil, la cantidad de pólvora, la ubicación del lanzamiento, la financiación de la empresa. Y el proyecto al principio no se la creen, y el capitán Nichols se siente, que es muy enemigo de Barbicane, que es el protagonista, se siente un poco escéptico al respecto. Y porque el uno, que es Nichols, es el que va a ser constructor de proyectiles, y Barbicane es el constructor de corazas y de escudos. Entonces ahí hay toda un tipo de animadversión. Luego se consiguen el dinero necesario, hacen el gigantesco cañón, lo forjan en el suelo de la Florida, y empieza la historia del deseo del proyectil. Y después de un dramático duelo entre los dos personajes que están totalmente en pugna, se les dice que más bien olviden las rencillas y viajen los tres a la luna, y el proyectil es modificado para poder permitir que los pasajeros puedan ir al viaje, y el lanzamiento finalmente se realiza. Es lanzado por J.T. Manson en el observatorio construido en las montañas rocosas para la ocasión, en las Rocallosas, ubicado en un telescopio gigantesco. Pero el proyectil no va a llegar a la luna, sino que se va a volver un satélite de la luna.
Pero es que la gracia de esta novela, además del Columbo, que es el nombre del proyectil y todo esto, es que esto es escrito la novela va a aparecer primero de manera seriada en 1870. Mire desde cuándo estamos con la idea de llegar a la luna. Y además desde los Estados Unidos, o sea, es una cosa muy curiosa, casi 100 años, o sea, 99 años antes de la llegada del hombre a la luna, Julio Verne lo lanzó en un proyectil de pólvora hasta allá. En los albores del cine, cuando los hermanos Lumière inventaron ese primer cinematógrafo, después va a venir un personaje que es absolutamente entrañable porque a él se le debe ni más ni menos que la magia del cine. Ese personaje es Méliès, y Méliès es el que muestra esas lunas pintadas, donde aparecen cohetes y donde que aparecen los ojos que las van viendo, esas imágenes que parecen casi como de collage de colegio. Eran las primeras formas en las cuales se estaban haciendo los trucos en el cine, y el primer truco que se le ocurre a Méliès es el truco de intentar ir a la luna. Entonces, la idea es vieja, la historia se remonta a tiempos antiguos. Siempre desde el origen del cosmos la luna ha tenido esa característica. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la va a hacer el hecho en sí mismo, es poco romántico, la Guerra Fría, porque es a través de la Guerra Fría y de la carrera armamentista y de la feroz competencia ideológica, tecnológica, científica y militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que empieza la carrera espacial y la voluntad de llevar un hombre a la luna. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it. You've got to go sometime. The goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. En 1961, el presidente John F. Kennedy se comprometió ante los Estados Unidos y ante el mundo que antes de terminar la década de los 60 iban a poner un hombre en la luna. Y que esa iba a ser la empresa más gigantesca, más costosa, más desafiante y más impresionante que se iba a hacer en ese momento y para las futuras generaciones y para el proyecto de explorar el espacio, y que lo hacía no porque fuera fácil, sino porque era muy difícil y que por eso mismo lo iban a lograr y que era la empresa más costosa que se les podía ocurrir. Pero antes de eso ya había empezado esta carrera
y el tema era que la Unión Soviética les tenía ganado de lejos la carrera espacial. En 1957, la Unión Soviética ya había lanzado el primer satélite artificial, que era el Sputnik, y era una esfera de 58 centímetros que pesaba 87 kilogramos y tenía 4 antenas largas y 2 transmisores, y estaba impulsado por un cohete de 6 toneladas. Entonces ya ahí empezaron con eso, ellos se les fueron adelantando. En el 57 se habían hecho las órbitas con la famosa perrita Laika, que la dejaron allá, y Estados Unidos en el 58 va a colocar el primer Explorer, que va a permanecer un poquito en el espacio, pero los soviéticos le siguen ganando con el Lunik, que es el primer objetivo terrestre de abandonar un campo gravitatorio, y luego el Lunik 2, que es el que logra caer al Ártico, y así. Entonces los gringos van sacando el primer satélite norteamericano, que es que empieza a explorar lo que es la meteorología espacial. Luego logran una cápsula en órbita, que es el Discovery. Luego empiezan a lanzar, los soviéticos empiezan a lanzar ya sondas planetarias, que es Venus, y se la van ganando siempre. Luego, en 1961, y eso es lo que motiva el compromiso de Kennedy con la carrera espacial, Yuri Gagarin se convierte en el primer cosmonauta en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra en el Vostok primero. Y ahí sí, mejor dicho, no tampoco, o sea, mire, regados los tenían. Entonces por eso es que en el 61 que Kennedy hace ese discurso. Inmediatamente después mandan el Vostok 2. Entonces, bueno, en 1962 los americanos mandan a Jack Glenn, el primer norteamericano en el espacio, que le da 3 vueltas a la Tierra en el Mercury 6. Luego la primera transmisión directa en tiempo real de los Estados Unidos al Telestar, que es en el 62. Entonces los soviéticos mandan una mujer, Valentina Tereskova, ya a bordo del Vostok 6. Entonces empiezan los gringos con las primeras fotos de la superficie lunar y a enviar sondas. Y luego los Estados Unidos lanza la sonda espacial Mariner, y empiezan así. Entonces los soviéticos mandan a Leonov a hacer un paseo espacial, y así empiezan a darse unos, y los otros mandan el Gemini, y los soviéticos llevan en el Lunik 9, y empiezan a realizarse las misiones Apolo, ya con el objetivo de llevar el hombre a la luna. Entonces la carrera espacial empieza como una hija de la carrera armamentista. Pues digamos, no es el altruismo de conocer el cosmos, ni el objetivo de entender lo infinito, lo insondable del universo, lo que va a hacer que se levanten el billete para ir a la luna, sino es la carrera armamentista, es la carrera espacial. Entonces los Estados Unidos y la Unión Soviética, durante toda la Guerra Fría, habían competido por las armas convencionales y se habían amenazado con las armas nucleares. Esa era, digamos, como la estrategia de la Guerra Fría en términos de cómo se mostraban los dientes los unos a los otros, y las ideologías era la manera como hacían valer la utilización y la implementación de todo ese armamentismo. Entonces los unos en nombre de la libertad y la democracia, que eran los Estados Unidos, y los otros en nombre de la patria de los trabajadores y de la justicia social, que era la Unión Soviética. Entonces dentro de ese esquema empezaron a pensar en el espacio en un principio para poder lanzar misiles intercontinentales, tratando de imaginar eso como desde arriba, desde el espacio, y empezaron una carrera espacial que, hija de un proyecto militar, fue desarrollando un rumbo científico. Digamos, el hecho de que sea hija de un proyecto militar garantiza que había suficiente dinero para sacar adelante las investigaciones de una cosa que fuera tan costosa, porque por el puro interés del hombre, pues siempre lo había tenido y no lo habían hecho antes. Entonces es en ese momento cuando el tema que se estaba desarrollando en las armas se va a trasladar al espacio. Y en el espacio es donde se la están jugando todas, y ahí es cuando estrenan el temita de que usted se vuelve potencia cuando puede lanzar un cohete al espacio, cosa que en este momento están intentando hacer precisamente la India y la China para firmar en el club de las potencias de la nueva era que estamos viviendo. Ese tema se lo inauguraron los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero como la Unión Soviética le iba ganando con todo, entonces ellos sí tenían que hacer una cosa que realmente fuera un golazo, porque la habían visto pasar. Entonces deciden que las misiones Apolo van a empezar el proyecto de mandar un hombre a la luna.
Entonces va a haber una misión Apolo donde se van a quemar los astronautas por una falla en el sistema, porque las ropas además son inflamables, y 3 astronautas mueren en una de esas misiones Apolo 2 años antes del Apolo 11, y esto además les hace, ya hay un momento de crisis en ese momento en los Estados Unidos, porque están viviendo uno de los momentos más duros de su historia, sin más tenaces, en 1969, y esto, ahí ya hay un problema económico serio, hay recortes, pero sigue la idea de mandar el hombre a la luna, y además en el 69 es porque es antes de que se acabe la década. Eso hay que cogerlo ligerito, sí, porque si no se nos acaba la década y la promesa con la que empezamos en 1961, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces lo hacen sí o sí. Y Kennedy lo asesinan, sigue Johnson y siguen con la vuelta, pues, y esto va a llegar, ya cuando llegan ya está Nixon ahí, ¿sí? Pero entonces lo van a hacer porque es una voluntad política y un propósito histórico, y empiezan hasta que al fin va a llegar la famosa misión Apolo. Y cuando la misión Apolo sale, y cuando van a empezar ya con la luna, ya en el momento del alunizaje, cuando se hace la transmisión, mientras tanto en 1967 se inventaron las transmisiones vía satélite, porque si no, ¿cómo hacemos para ver eso? Sí, y empezaron precisamente con un concierto de los Beatles que se llamaba Nuestro Mundo. Sí, ya, o sea, algunas cositas se requerían no solamente para hacerla, sino para transmitirla. Entonces, cuando ya la cosa está lista, cuando el Águila se logra desprender de todos los demás módulos, Neil Armstrong, Edwin Aldrich, sí, y Michael Collins, son los 3 astronautas. Hay que recordar los nombres de los 3 porque todo el mundo recuerda siempre a Armstrong, que fue el primero, y los otros 2 hicieron la misma vuelta, sí, y el uno se baja 19 minutos después y igual. Entonces, cuando Armstrong pone el pie en la luna y empieza a ver a mostrar cómo es eso, y cuando empieza pues toda la fiebre de los satélites y ven esa luna rocosa, y dice la famosa frase de un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad, sí, cuando eso empieza, ahí en ese punto se le abre al ser humano una esfera cósmica impresionante. O sea, el simbolismo que eso tiene trasciende el momento en que lo hicieron. O sea, lo hicieron en un momento de una competencia entre potencias. Lo hicieron a partir de toda la puja de la carrera armamentista, pero lo que va a pasar ahí afecta nuestra percepción del universo, y es muchísimo más importante que el hecho político o militar que pudo dar origen a la carrera espacial. Porque ahí nos traen esa luna, Selene, nos traen a esta luna que hemos hablado de los calendarios, la de las cosechas, a esta luna divina, a esta luna chía, a esta luna romántica, a esta luna de los amores, nos la traen a la Tierra y nos la convierten en parte de nuestro universo. Y el espacio empieza a formar parte de nuestra cultura, y las series arrancan como lo que va a ser Viaje a las Estrellas, y empiezan todas las series del espacio, y el espacio va conquistando nuestra imaginación, y el hombre empieza a mirar a las estrellas. Ya deja de mirar solamente las instancias de su mundo y empieza a mirar las estrellas a partir de la misión del Apolo. O sea, el Apolo simbólicamente nos abre el paso para entrar en una etapa de conciencia histórica de nuestra pertenencia al universo. Por eso es que es tan importante, por eso es que 40 años antes se estaba escribiendo una página increíble de la historia. Esto es una de las características del siglo XX. Si usted va a buscar las imágenes del siglo XX, le sale el hombre a la luna inevitablemente. Y alguna vez habíamos hablado que el siglo XX se raja con las 2 guerras mundiales, que Gandhi lo salva. Bueno, lo del hombre en la luna también es simpático. Digamos, esto también es una cosita que uno puede decir. En el siglo XX se cumplió ese sueño tan antiguo del hombre de llegar a la luna, y ahí fue cuando efectivamente Julio Verne logró, 100 años antes lo había imaginado, Méliès lo había pintado, todo el mundo lo había. Tintín también llegó a la luna. Eso no solamente Julio Verne, Tintín también está en la luna, y ahí lo tienen pintado Hergé. Tintín tiene 80 años. Sí, hace 80 años que se hizo Tintín, que se empezó la serie, y ahí está pintado Tintín con su cohete en el cuento que se llama Tintín en la luna. Entonces, eso siempre es recurrente, pero en 1969 se logró.
Y a partir de ahí empieza toda nuestra mirada del cosmos. Entonces, más adelante surgieron las suspicacias y eso decían que si eso era un montaje, que si esos pasos no coincidían, que bueno, y empezaron a ver una cantidad de cosas, inclusive una película que se llamaba Capricorn 1 planteaba que eso era un montaje, pero hay un argumento fundamental. En una carrera como la que estaban haciendo los Estados Unidos y la Unión Soviética, que era una carrera a muerte, con todos los juguetes que se gastaron para mostrarse los dientes durante los 48 años de la Guerra Fría, con el nivel de espionaje tan bravo que tenía la Unión Soviética y que tenían los Estados Unidos, con todo infiltrado, porque hasta en las altas esferas tenían topos. Si la Unión Soviética, a la que jamás en la vida se le puede acusar de haber desperdiciado nunca una papaya, hubiera tenido la posibilidad de probar una cosa como un fraude de la llegada de los Estados Unidos a la Luna, ¿ustedes creen que no hubieran hecho fiestas con eso? Con la posibilidad de exaltarlos hasta el ridículo frente a la propia humanidad, cuando los soviéticos eran los primeros que habían conquistado la órbita espacial. Miren, ni se lo sueñen, de haberlo podido probar, de haber algo detrás de esos rumores, los soviéticos lo hubieran utilizado como una arma gigantesca contra todo ese sistema ideológico y propagandístico, porque es que las misiones espaciales eran propagandísticas de un modo de vida, de una ideología, de una manera de ver el mundo. Todo eso se las estaban jugando en las misiones espaciales. Entonces viene el Apolo 11, esa famosa transmisión que es inolvidable dentro de los epítetos del siglo XX, de la historia y de todo el mundo que estuvo vivo en el momento en que eso pasó. Ya hace 40 años ya, digamos, la fiebre espacial se ha perdido, por muchas otras cosas han pasado, ha habido saltos tecnológicos, una cantidad de cosas han pasado en el mundo desde entonces, pero en ese momento no había nada más sensacional ni nada más impresionante, y a una nación tan dividida como los Estados Unidos estaban en esa época, era lo único que los cohesionaba, y al planeta Tierra le daban una lectura de especie, una lectura planetaria, mucho más allá de una lectura nacional de un Estado que hubiera sido el que hubiera logrado eso. Si digamos que el hombre hubiera llegado a la Luna, era que el hombre llegara a la Luna. Lo hubiera sido por el lado de los Estados Unidos, hubiera sido por el lado de los soviéticos, hubiera sido Julio Verne con sus muchachos del Gun Club o Tintín, pero de todas maneras ese hecho nos llevaba como especie allá. Entonces empiezan las misiones Apolo, y además hay toda una reconstrucción de todo, de cómo es el conteo, de cómo es la preparación para ir al espacio, de cómo es que se va a hacer eso. Se vuelve toda una imaginación. Y viene la misión Apolo 11, que es la pionera, la que arrancó este proyecto. Luego viene la misión Apolo 12, y luego viene la misión Apolo 13, y el Apolo 13 tiene un riesgo altísimo de que se mueran. Y la idea de una muerte cósmica era impensable en un mundo donde la gente se ha matado de la manera tan misericordia como lo ha hecho. La idea de una muerte cósmica, sin embargo, resultaba intolerable. Y las imágenes de 2001 Odisea del Espacio, de la obra maestra de Stanley Kubrick, mostraban el vacío insondable de esos astronautas flotando en el espacio, desconectados de la nave, cuando el computador se vuelve loco y empieza a desconectar los circuitos de vida. Y es en ese momento cuando empiezan no solamente las fantasías y las maravillas, sino los terrores cósmicos. Y es en ese momento cuando David Bowie va a hacer una canción que se llama Una especie de rareza espacial, un juego de palabras que significa como una odisea, pero también una rareza, de un hombre que está viviendo la gloria, que está conociendo todas las mieles de la apoteosis y de la grandeza, que siente lo gigantesco que es el universo, que puede ver por primera vez, porque eso era la otra cosa, poder ver la Tierra desde la Luna. Nunca nos habíamos visto desde esa distancia, y poder ver la muralla china, por ejemplo, que es de las cosas que se veía desde la Luna. Entonces toda esa fantasía y toda esa maravilla, pero hay un momento en que algo le falla, el circuito está muerto y el control no le responde.
Él ha contado todas sus sensaciones de estar flotando como en una especie de latica alrededor del universo, de la pequeñez, de lo infinito que es en el cosmos, y de golpe pierde la comunicación con control de tierra. El control de tierra no le puede contestar y se muere en el vacío, con esa muerte cósmica que le hubiera podido pasar al Apolo 13, que tanto nos asustaba y que la habíamos visto con un nivel de realidad increíble en la obra de Stanley Kubrick. Y ahí es cuando arrancan su odisea espacial. Ground control to Major Tom. Esta canción recrea todo lo que se vio en la transmisión del Apolo. Desde que se toman las píldoras proteicas, porque es que además ahí viene toda una forma de vida, las cosas de las cuales se alimentan, el material del que están hechos los trajes, las pruebas de antigravidez, todo eso que va a desatar en la imaginación humana un viaje a la luna. Entonces esta gente ha pasado todas las pruebas, les dieron las píldoras de proteínas, están en el conteo regresivo, la imagen de esa estela de fuego que dejan los cohetes cuando están saliendo, entonces ya atraviesan la atmósfera y empiezan a alejarse y empiezan a sentir la gloria y empiezan a sentir la maravilla y cómo todos los ojos del mundo están puestos sobre ellos.
ellos y empiezan a ver lo inevitable del planeta azul, a sentirse conmovidos por el planeta azul, de lo maravilloso que es, y empiezan a sentir la pequeñez, primero la grandeza, luego la pequeñez, de ver que están a tantas miles de millas flotando en una pequeña latica, porque ya la parte que atraviesa el espacio ya es pequeñísima. Sale un cohete, eso se va desensamblando, luego va saliendo otra parte y luego sale la pura puntica, que es la que va a llevar allá, que es la que va a lunizar. Entonces empiezan a ver ya, ese pedacito ya es una latica, y lo empiezan a sentir ya muy frágil, y de pronto empiezan a sentir como el vacío cósmico, y a decir que ama a su esposa, y que la está recordando, y de pronto dice que se está sintiendo raro, y que está perdiendo la comunicación con el control de tierra, y que pierde la comunicación con el control de tierra, y ahí es cuando flota en el vacío, porque la idea del Apolo 13 le congeló la sangre a todo el mundo de pensar que una cosa de esas pudiera suceder, que fuera la muerte cósmica. Entonces de ahí esa tecnología es donde se van a sacar la mayoría de los avances en la ropa para bebés, el velcro, una gran cantidad de cosas que después se van a trasladar a la vida cotidiana, vienen de la tecnología que se impulsó para la Luna. De ahí empezaron las ondas espaciales, de ahí empezaron ya las misiones tripuladas no fueron tan importantes, después vinieron los laboratorios espaciales, ya digamos como toda una mirada de cómo empezar a crear la idea de unas posibles bases, la idea de si hay vida en otros planetas, porque era la primera vez que el hombre salía de su espacio, digamos cósmico, que era el planeta Tierra. Por eso era tan importante. Después no se podría entender la figura de Steven Spielberg sin la llegada del hombre a la Luna, porque entonces no existirían los encuentros cercanos del tercer tipo, ni podrían existir los ETs, todo eso viene de la proyección del hombre a la Luna. O sea, eso va a desbordar cómo será la vida en los otros planetas, tendrán inteligencia, cómo serán los seres que pueden existir allá. Entonces especulan desde los seres más terroríficos que poblaron todas las películas de ciencia ficción y de miedo, hasta seres sumamente evolucionados que no estaríamos tampoco en condiciones de entender si se mostraran tal como son, porque provienen de niveles de civilización increíblemente más avanzados, y a unos seres de estos, a unos hombres de las estrellas, le estaba cantando David Bowie, que era el hombre mutante de la época, cuando nos hablaba de este hombre de las estrellas, que solamente lo pueden ver los niños porque son los únicos que pueden entender cosas que no necesariamente se pueden compatibilizar con la idea que tenemos del mundo, y hablaban de este hombre de las estrellas. Hay un hombre de las estrellas esperándonos en el cielo. Le gustaría vernos y presentársenos, pero sabría que volaría nuestra cabeza. Entonces hay que dejarlo allá y hay que dejar que los niños sean los que lo puedan entender. Hay toda clase de especulaciones al respecto de esto, la vida cotidiana. Elton John la relataría a través del hombre cohete, cómo es estar allá, que es un sitio muy frío, que no es un sitio para criar a los hijos, que extraña su hogar, que extraña la tierra. Digamos, se imagina cómo es vivir allá, cómo es vivir en esos laboratorios. La ciencia ficción también hacía mucho ruido, había llegado a la luna, pero ahora era el ser humano de carne y hueso que llegaba allá. Entonces esto habría unas expectativas absolutamente impresionantes, pero las expectativas después se fueron abandonando en términos del proyecto de ir a la luna. Después la idea sería sí explorar el espacio, pero ya no desde naves tripuladas que fueran hacia las estrellas, eso se lo dejamos al doctor Spock, pero sino desde el universo, y después poco a poco fue perdiendo. Además era costosísimo ya en tiempos de la crisis energética y con la recesión que va a llegar. Estas misiones espaciales van a ser muy costosas y ya se va perdiendo el interés de una competencia tan grande en términos espaciales, y un día, sin embargo, se siguen lanzando laboratorios
Hay películas que especulan sobre un momento en que dos naves espaciales, una soviética y una norteamericana, estén en una situación de emergencia y no se pueden compatibilizar porque como lo hacían a nivel de competencia y no de cooperación, entonces existe el riesgo de que mueran todos simplemente porque no se pueden enchufar las dos naves. Así de simple cuando ambos eran humanos. ¿Sí? Entonces, cuando esto ya había llegado, digamos, a un punto en que la gente se había acostumbrado al tema de que el hombre iba a ir a la luna, se disolvió la Unión Soviética. Y cuando se disuelve la Unión Soviética, la carrera armamentista deja de tener el sentido que la impulsaba. Y es cuando pasa la famosa historia de un astronauta que estaba flotando en el espacio y no había con qué bajarlo. Y los alemanes lo bajaron de puro pesar de dejar a este hombre dando vueltas alrededor de la Tierra porque se ha acabado la plata para bajarlo de allá. Entonces el hombre bajó y como en un cuento de ciencia ficción su mundo había desaparecido, su bandera no quedaba sino el uniforme, ya no existía la hoz y el martillo sino la bandera de los zares, había desaparecido la Unión Soviética y el hombre no entendía que el mundo llegó. Cuando pasó la cuarentena y le contaron lo que pasó, dijo, uy, no, me han debido dejar allá, esto yo no lo entiendo ya. Y ese tiempo, digamos, en que todo el logro humano estaba simbolizado en la llegada a la luna, ya no es el tiempo en el que vivimos, ya no despierta el frenesí que en su momento despertó, pero en el tiempo en que esto se hizo, desafiaba la capacidad de la proeza humana, porque además eran tiempos de posibilidades ilimitadas. Eran tiempos donde se creía que todo objetivo era posible, tiempos muy lejanos al escepticismo de las eras posmodernas. Entonces, ese sentimiento, esa sensación del logro humano en todas sus posibilidades, esa sensación de alcanzar las estrellas, esa mirada al cosmos y ese sentido de orgullo humano pero a la vez de pequeñez frente a la infinita capacidad del cosmos, esa apuesta por la ciencia pero también esa apuesta por la vida que significaba todo eso, es lo que realmente se conmemora con los 40 años de la llegada del hombre a la luna. Es eso. Es un sentimiento, una mirada del mundo. Si más adelante emprenderemos de nuevo esos rumbos o no, no lo sabemos, pero el momento, el día y la hora en que lo hicimos cambió nuestra percepción del universo para siempre y por eso hemos hecho este recorrido desde la luna, de los calendarios cósmicos y de los orígenes de los dioses hasta el sentimiento del hombre que por primera vez puso un pie en la luna hace 40 años. Entonces, desde los espacios de las lunas de las cosechas, de la yerba mate de los pueblos guaraníes, de la dinastía de los chandelas, del ayuno del Ramadán, del cine de Méliès y su magia, de Julio Verne y sus cañones que llegaban a la luna, de las misiones Apolo, del Sputnik, de Yuri Gagarin, de la misión espacial, de la carrera armamentista, de la mirada en que el hombre está esperando fijar en la luna el objetivo de todos sus logros y desde el simbolismo que esto encierra para las generaciones que lo vivieron y las del futuro. En la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz fin de semana.